sociedad que aparentemente ya no tiene esa necesidad de diferenciar los seres humanos en función de su título heredado por los antepasados. Es decir, estamos en una sociedad que se brinda ante nuestros ojos como igualitaria, todos somos iguales ante la ley, hombres y mujeres, seamos hijos de jornaleros, hijos ilegítimos, legítimos según el matrimonio cristiano, seamos duques, seamos del origen que sea. Todo eso, por supuesto, como saben ustedes, es completamente falso, pero es como se nos vende esa realidad para que sigamos fieles, pagando impuestos y haciendo lo que tenemos que hacer. Después somos absolutamente diferentes en cuanto al dinero y al poder, pero no creemos que somos todos idénticos a la Coprovi o al dueño de Zara. Lo interesante de eso, de la Casa de Alba, frente a lo que pueden ser las Coprovi, aunque sean también marquesas, que eso no se suele saber tanto, pero pensamos en ellas como millonaria, o al dueño de Zara, o han hecho a sí mismo, sea hecho lo que sea. El caso de Alba nos refleja muy bien cómo todavía sigue teniendo clarísimo en este país una previdencia brutal del pasado. Es decir, recordemos que hasta hace muy poco, con el fallecimiento de la última duquesa, se le preguntaba en la calle casi de todo, y evidentemente no sería por su verbo fluido, sino por el ser duquesa. Algo que desde el año 1833 no tiene más trascendencia, supuestamente, y por supuesto a partir del año 78, y concretamente del 83, 84, con la llegada del gobierno socialista, ni siquiera ya aparecían reconocidos en el DNI pues, la categoría de excelentísimo señor o el tratamiento diplomático que le correspondía a Grande España. Es decir, no son nada diferentes a Juan López Sánchez o a María Pérez García. Sin embargo, evidentemente a ninguno de los dos anteriormente citados les ponemos un micrófono y preguntamos, algo que sean autoridades en su campo, y a esta señora sí. ¿Por qué? Porque tiene un plus, tenía un plus de respetabilidad, tenía un aura, un añadido místico, si se quiere, derivado de que era duquesa, de que era múltiple veces duquesa, como pasa en otros campos personales. Por tanto, tenía ese añadido que no significa ya nada realmente, pero sigue significando muchísimo. Además de esto, con la Casa de Alba pasaba algo, de lo que vamos a hablar, que no sucedía con otras casas. No se hacía lo mismo que la duquesa Minaceli, que ha muerto recientemente y era igual de importante a niveles aristocráticos, y sin embargo nadie la conoce. No digamos ya la duquesa de Osuna, que ninguno de los presentes sabe quién es, o porque ni siquiera tenemos retratos básicamente o fotos actuales, y otros duques o duquesas, otros marqueses o condes que no sean personajes del corazón o personajes que por otros motivos hayan pasado a la historia, como en su día el duque de Feria. Es decir, estamos hablando de que la Casa de Alba tiene un plus, un añadido. Y lo que yo quiero en esta exposición es explicar de dónde viene ese añadido y qué les convierte en algo diferente al resto de las concentraciones de títulos nobiliarios. La Casa de Alba, más que ninguna, por distintas razones, algunas de ellas se nos escapan incluso porque van al escenario del imaginario, como decía el decano en su momento, el imaginario colectivo, que a veces no tiene formas de interpretación, porque se adopta la forma que adopta, sea como fuere. La Casa de Alba se ha movido desde hace mucho tiempo entre el mito y la historia, entre la realidad y la leyenda, como todos ustedes quieran llamarla. Y aquí tenemos un ejemplo de el primero de estos grandes míticos personajes de la casa, que es, volveremos a él, el Gran Duque de Alba. Y la Casa de Alba se mueve entre la historia de leyenda con el personaje de Flandes, el personaje de la represión desarrollada por Felipe II, el monstruo para los flamencos, para los holandeses sobre todo posteriormente, que es quien todavía se decía, yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo, quizá ustedes lo conozcan, esa obra de Díaz Plaza que se llamaba Los pecados capitales, decía, no sé si es cierto o no, que todavía en esos años 50-60 se decía en Holanda, niño cállate o llamo al Duque de Alba, ¿no? A los hijos para demonizarlo, como si fuera nombre del sacro. Es parte del imaginario, el Gran Duque de Alba. Es el gran, se llama así, el Gran Duque, tío, es un duque más, pero es para diferenciar del resto ya en la época por sus hazañas militares. Pero claro, el Gran Duque de Alba no es solo un cuadro de Tiziano, también es esto, que también está en nuestro imaginario colectivo, y me temo que en el de alguno con bastante más ciencia de lo que quisiera conocer. Esto también es la Casa de Alba. ¿Y esto? Cuando digo esto me refiero a la imagen. Esto es también la Casa de Alba. Eso no lo hace la duquesa Minaceli, eso no lo hace la duquesa de Osuna, no lo hacía la duquesa de Sion, es otra cosa, pero esto no. Esto es parte de ese colectivo, de ese imaginario colectivo, de esa forma de vender una imagen de la que son plenamente conscientes ellos y ellas y que tiene unas bases históricas. Sin embargo, más allá de lo anecdótico, a lo que volveremos cuando sea necesario, tenemos que precisar que esta es una casa aristocrática entre muchas, no es ni mucho menos lo
investigativa, sobre todo periodística, que adolece, por decirlo suavemente, de precisiones en muchos casos, vamos a ser suaves, y también entre muchos divulgadores de la historia como esa gran casa única, la mujer más noble del mundo. Todo eso son absolutamente sandeces. Estamos hablando de una casa que ha concentrado, sobre todo en la figura de ella, numerosos títulos, como en otros órdenes, más o menos, lo han hecho en tiempos presentes o pasados otras grandes concentraciones como los duques de Medinaceli, que posiblemente serían la, si existiese, que no existe, una gradación entre la más alta aristocracia española de precedencia, sería la primera, que concentra también 32 títulos. Los Medina-Sidonia, que concentran menos, pero han sido los más ricos durante mucho tiempo, los duques del Infantado, igualmente, y la mayor o la concentración cordobesa hispánica del siglo XVIII a finales del XIX, con una de las mayores colecciones de pintura y de arte y de libros nunca vistas en nuestro país, de los duques de, hasta su ruina, los duques de Baena y los condes de Altamira, que concentraban también 40 o 50 libros. Es decir, no es algo único, es algo excepcional que se haya mantenido todavía, pero no es algo único en nuestra historia. Sin embargo, ha llegado por una serie de vicisitudes, por sus peculiaridades, como algo único, como algo absolutamente casi sobrenatural la concentración, y no lo es. De hecho, la mayor concentración de títulos, posiblemente propiedades, señoríos, lugares y tierras, fue hasta su ruina la que presenciaron los duques de Osuna, el famoso duque de Osuna, que en la época fue un personaje absolutamente notorio, que concentró decenas y decenas de títulos hasta su muerte sin descendencia, su ruina absoluta y la bancarrota de la casa, que no solo vio cómo se dispersaban los títulos porque había que remontarse muy atrás y hubo distintos pleitos y se dispersaron, sino que además se dispersó la biblioteca, el archivo, etcétera, pasando por fortuna el archivo a manos del Estado, a la corona, y después hoy está a disposición pública en Toledo, en el archivo de nobleza. Es decir, no es algo único, es algo excepcional, pero no es ni mucho menos algo único. Sin embargo, es cierto que es y ha sido, o durante mucho tiempo, y de luego es, la más famosa. Y eso se debe a la peculiaridad de doña Cayetana, a la peculiaridad de su persona y de su vida, pero también al hecho de que ella concentra, su padre no es hijo único, pero sí se lleva, lógicamente, el absoluto grueso de los títulos. Tiene un hermano y una hermana, pero no interesa más el hermano porque es el duque de Peñaranda y van a ser, para que ustedes se sitúen, los dueños del Palacio de Viana, hasta que se vende a Casa Sur, con el archivo posteriormente vendido en biblioteca, pero son tienen una relación, ¿saben ustedes? Bueno, eso vino por un matrimonio, no por la Casa de Alba, pero en fin, tienen esa vinculación cordobesa. Pero, como digo, el padre se lleva el 95% de los títulos y las propiedades, y la madre de Cayetana es una hija única. Y es el aporte de una gran cantidad de títulos derivados de la Casa Ducal de Hijas, lo que hace, por tanto, que la concentración que ya venía de Balba se convierta en algo brutal, porque casi dobla a lo que diría su padre en sí mismo, y por tanto es una excepcionalidad. Para que vean ustedes la enorme, en realidad monstruosa, acumulación de títulos nobiliarios que poseía, y posee ahora, bueno, ya están más dispersados porque ella repartió en vida mucho entre sus distintos hijos, dispersando un poco el patrimonio en ese sentido, patrimonio inmaterial, los títulos. Pero en ella, hija única, nos encontramos esta concentración. Solo grandezas de España, es decir, títulos que llevan aneja, aparejada, la condición de grande de España, que es la máxima de la nobleza hispánica y uno de los elementos más importantes de la aristocracia mundial, como los pares de Inglaterra o de Francia, o príncipes soberanos, o varones de sol y pontificios, y la grandeza de España es un imaginario en sí mismo. Pues solamente grandeza de España, como saben ustedes, todos los duques son grandes de España per se, por sí mismos, y algunos títulos de conde o marqués lo son si el rey así lo decide. Por tanto, tenemos títulos tan históricos y conocidos como Alba, Berry, que hablaremos de ellos, Huesca, que es el que lleva los primogénitos, Alfonso, no les voy a leer, para eso tienen ustedes eso. En el siglo XIX, no es antes, se concede el título de conde duque de Olivares, porque ese título no existió nunca. Ella es heredera parcialmente del duque de Olivares, pero el título no existe. Es el conde de Olivares, duque de Sanlúcar la Mayor. Entonces, de ahí el uso de conde duque. Entonces, en homenaje a esa ascendencia de conde duque de Olivares, se crea el único título de conde duque que no tiene, es una aberración, pero bueno, que da en el sentido de que no existe esa categoría, pero bueno, se crea como un homenaje. También marquesa del Carpio, nos toca muy de cerca, y duquesa de Montoro, como lo es ahora su hija, y de San Vicente, condesa de Lernín, condesa de Lerín, que es condestable de Navarra, etcétera, etcétera, o condesa de Palma del Río, que también nos pilla por aquí, de otros muchos. Pero, además de lo anterior, tenía una serie de títulos sin grandeza, es decir, títulos de conde de marqués, pero que no llevaban aparejada la grandeza, que lógicamente son la mayoría de los títulos, es decir,
Real de España son una minoría numerosa, pero una minoría dentro del conjunto de títulos que la mayoría de ellos, como es lógico, no lleva la grandeza porque es un símbolo distintivo. Si tuviera la mayoría no sería un elemento de diferenciación. Como ven, también es marquesa de todo esto, que, repito, les eximo de su enumeración, y condesa de esto, y ya terminará, sí, sí, y viscondesa, en este caso, un único título. Esta concentración es llamativa, muy llamativa, que se va a subsanar porque ya se han repartido entre los hijos, y además el segundo hijo, como duque de Híjar pretenso, cuando sea nombrado por el rey, heredará un paquete importante de títulos, entre otras, segregando, volviendo a segregar, pues Palma del Río, etcétera, porque pertenecen a ese grupo de Híjar, que es una historia compleja que no les vengo a ustedes a cansar con esto. Pero también es famosa por una serie de hitos simbólicos, es decir, no solo la Casa de Alba concentra un enorme patrimonio territorial, del que no vamos a hablar, miles y miles de hectáreas, convirtiéndose en uno de los principales, sino la principal perceptora de subvenciones públicas de la Unión Europea, una cosa muy curiosa, pero es lo que hay, sino por la existencia de una serie de hitos, digamos, visuales, o que permanecen en el colectivo de toda la mente, el colectivo, la mente colectiva de todos nosotros, como pueden ser, el menos conocido, pero lo traigo porque es interesante, el panteón familiar de Loeche, es decir, donde lo que se dimana a partir del conde de Olivares, y donde ella ha sido parcialmente encerrada, creo, enterrada en forma de cenizas, parcialmente el resto está en Sevilla por su vinculación particular, pero mucho más llamativo que esto, que es el Palacio de Liria, que solo tiene como pega, a pesar de su gran terreno, pues las dificultades de hacer una imagen que no tiene perspectiva muy grande por la finca, entonces no se ven las colosales dimensiones, pero es espectacular, es un remedio, como ustedes comprenderán, del Palacio Real. Este es el Palacio de Liria, y también lo que no estamos hablando de cualquier cosa, y además está situado, como ustedes saben, en el centro del centro de Madrid. Estamos en la parte más céntrica de la parte antigua, al lado de la Plaza de España. Y lo más querido para ella, pero un elemento icónico en la Sevilla de todos los tiempos, el Palacio de Dueña, es decir, la gran sede de la Casa de Alba en el sur, donde ella vivía más tiempo, y donde, sobre todo ella, porque bueno, está un poco rescatado. Este palacio además tiene otras connotaciones muy curiosas. Aquí nació un tal Antonio Machado, porque su padre, como saben, era el administrador de la finca, de parte de la finca de la casa. Es decir, pero es recuperado para la casa, es decir, no vivía aquí desde que viven muchos siglos en Madrid, pero tampoco es tan raro el caso sevillano, porque la otra gran casa, los Medinaceli, habitan en el cercano palacio de la Casa de Pilato, es decir, que son las dos, porque Sevilla sigue siendo todavía el único centro no madrileño, o sea, no la corte, donde se concentran numerosos títulos nobiliarios todavía. No es comparable con Madrid, claro está, pero todavía quedan, y los que quedan tienen en general grandes fortunas, y por eso no han podido mantener esto, como sucedió, por ejemplo, con los consuegros de la duquesa de Alba, es decir, los padres de la esposa de su primogénito, Matilde Solís y Martínez Campos, que tienen un magnífico palacio en la zona de La Araña, en la zona de La Campana, en Sevilla, que es el de los marqueses de Botilla, que es donde ellos habitan actualmente. Es decir, todavía mantienen muchas familias en Sevilla. E iconos de otro tipo, como puede ser esto, que es, como ustedes habrán visto, no sé si la vieron o no, yo digo no, pero sé de lo que hablo, es la serie La Duquesa, que no, por una vez en la vida, no es la serie británica o que sea de turno, sino que habla de Cayetano, o con mejor preparación. Y, bueno, de esto vamos a hablar poco, pero mencionarlo, evidentemente, el famoso, digamos, árbol, para entendernos, de sus vida y de sus hijos. Es decir, ella está casada 3 veces, estuvo casada 3 veces, y tiene 6 hijos, como he conocido, como han tenido muchas mujeres, esposos, divorcios, y de eso han llenado las páginas del corazón. Estamos hablando de una casa que evidentemente no tuvo, ni mucho menos, la presencia que tuvo a partir de Cayetana, que en los tiempos pasados. En la prensa, evidentemente entonces no había una prensa como conocemos hoy, tan especializada en cosas del corazón, pero tenía su pequeño segmento, porque Cayetana dota de vida propia, no en sus primeros tiempos, cuando es la esposa de el hijo segundo del duque de Mayor, sino a partir de que enviuda y comienza una trayectoria muy digna del papel cuché, y que proyecta la casa a niveles mediáticos. Si ustedes, yo me he molestado por interés en entrar en páginas en inglés o en francés, observarán cómo la duquesa de Alba aparece cotidianamente en periódicos como El Heraldo, etc., sobre la excéntrica duquesa de Alba. Estamos hablando de una presencia mediática absoluta.
no olviden que ella hizo lo posible para que esto se mantuviese así hasta el final de sus días. Les traigo un ejemplo de su, no digamos mocedad, pero sí de su edad madura. No es la abeja maya, es la duquesa de Alba, en el Palacio de Lidia, en una de sus cenas. Evidentemente, ella sabía lo que valía una fotografía y lo que valía una exclusiva y una memoria vigera del pueblo. Bien, eso ha provocado, personas y personajes, la creación de unos mitos muy difundidos, absolutamente imposibles de erradicar, como todos los mitos, que los traigo a colación porque son tales y porque, por lo menos que de esta sala, aunque cuando salgan ustedes fuera se olviden de las cosas que yo he dicho y sobre todo de las absurdas, a ver si alguno de estos cae por su propio peso. Porque me toca muy directamente como historiador. Estos mitos que se han creado y que ella alimentó en cierto tiempo y después han sido otros hijos de la locura colectiva que hay en las redes o en el mundo periodístico o en el mundo del corazón o de todo, que no tienen un fundamento. La mujer más noble del mundo, ¿eso qué es? ¿Qué significa? Eso no significa nada. Es decir, una mujer, según debe preceder a la reina de Inglaterra, la famosa expresión de la periodista Ariana Falacci cuando le dice, y ella dice que sí, si usted y la reina de Inglaterra coincidirán en el ascensor, pues ¿quién tendría que pasar primero? Pues usted, ¿no? Que es más noble que la reina de Inglaterra. Pues es una aberración de tal nivel, pero no puede ser la reina de Inglaterra, sino porque un soberano está en otro nivel. Un soberano es el que crea títulos. Una persona es conde o marqués porque un rey se lo dio, no porque viene de ningún... En fin, estamos hablando de dos mundos que no se pueden unir. Un soberano está por encima y después vienen los que tienen un título o 60.000. Pero eso son dimensiones paralelas. De hecho, para una dinastía como la borbónica, hasta la Constitución española, casarse con la duquesa de Alba era un matrimonio tan malo como casarse con la hija de un jornalero. Es un matrimonio desigual, en cualquier caso, no son soberanas. Estamos hablando de mundos paralelos, pero claro, estamos hablando de la incultura que domina, sobre todo en las redes de comunicación, digamos ya en el mundo de Internet. Y la última de estas demencias es el tema de que, y esto no es broma, esto está hasta en los periódicos ingleses del momento, la posibilidad de que Cayetana, si hubiera triunfado el referéndum, hubiera sido nombrada, imagino que efímeramente, porque claro, ha muerto igual, reina de Escocia. Evidentemente, rey de Escocia, aparte de la película de donde apareció un señor negro en Uganda, pues estábamos hablando de una dinastía como los Stuart, de la cual ella defiende sí, pero por línea bastarda, o sea, ningún derecho. Ningún derecho. Suponiendo que esta locura hubiera tenido... Pero en fin, evidentemente los derechos del trono de Escocia, los de Estuardo, le corresponden, aunque parezca muy particular, a los legítimos, que son los duques de Baviera. Es una historia que también os llevemos. Pero todas esas cosas circulan. Y simplemente circulan porque es una mujer que ha dado una nueva giro a lo que es ser noble y a lo que es ser noble excéntrico. Saben ustedes que si ustedes hacen cosas raras están locos y lo hace un marqués es excéntrico, ¿no? Todos son matices. Bueno, ¿de qué voy a hablar ahora yo en esta segunda parte larga de la conferencia? De la historia que está detrás del mito, es decir, cómo hemos llegado a esto. ¿Qué es lo que hay detrás, históricamente hablando? ¿Qué nos explica esa peculiaridad de la Casa de Alba? Esa relativa excepcionalidad de la Casa de Alba que la ha hecho durante mucho tiempo pues ser, digamos, objeto, usando la metáfora de cuando no lo había también, de los focos, de atención de los focos mediáticos. Estamos hablando de ser una familia poderosísima, importantísima en el siglo XVIII, en el XIX, y ya objeto de devoción en todos los sentidos en el XX. Hemos asistido, en el caso de su entierro, pues en 50 60.000 personas que dejan de ir a trabajar, los que están trabajando, van allí, están como si fuera un entierro de un pontífice, de un monarca, y bueno, es verdad que en Sevilla todo es posible, pero evidentemente estamos hablando de cosas que no suceden en ese formato. ¿Qué hay detrás, históricamente hablando, de esta mitología, de este mito que es comparable solo pues, a determinadas parafernalias? Bien, vamos a hablar de la Casa de Alba, de los orígenes de la Casa de Alba. Aunque pueda parecer curioso, los Álvarez de Toledo, que es la familia inicial de la Casa de Alba, el primer linaje de donde emanan, son mozárabes. Son mozárabes. Es decir, son poblaciones cristianas, seguramente de origen hispano-romano-visigótico, y que van a mantener, bajo una dominación musulmana, su condición cultural más o menos relativamente intacta, y desde luego su creencia cristiana, porque no van a ser normalmente molestados, salvo casos como en Córdoba, que se lo buscaron, porque bien que dieron la lata al pobre califa, y en algunos casos cuando llegue la represión talibán, ya para entendernos, la represión de los
pero en general van a vivir relativamente bien, más o menos, con sus impuestos específicos, porque son pueblos de que pagan la capitación, y por tanto tampoco les interesa mucho al poder musulmán que se conviertan, porque el día que se convierten en Islam dejan de pagar determinados impuestos. Es el equivalente que tendremos a los moriscos, a los mudéjares primero, en el terreno cuando se invierta la zona. Estos mozárabes residen en Toledo y son muy importantes para el gobierno toledano en torno al año 1000. Cuando Toledo en 1085 cae en manos del rey castellano Alfonso VI, este grupo dominante a nivel local, que sigue siendo cristiano, pasará a controlar la población, ahora ya con el apoyo evidentemente del nuevo monarca, que lógicamente pues tiene mucho más sintonía al ser cristiano, y de aquí surgirán de estas principales familias del linaje de la mayor trascendencia, que después poco a poco unos se quedarán a nivel local, pero otros irán progresando y se convertirán en piezas fundamentales del concierto monárquico en los siglos posteriores. Entre ellos, el más importante de esta herencia futura, entonces no era tan fácil adivinar esa futura gloria, era el de los de Toledo, que arrancan de un tal Esteban Illán, que es hasta donde podemos llegar con seguridad documental. Por supuesto, a partir de este momento, y cuando pasan unos siglos, y no digamos ya por la historiografía franquista, todo este origen mozárabe no se puede ocultar, ni conviene, pero sí conviene ocultar qué es lo que hacen los mozárabes. Los mozárabes no son lo que se nos ha contado, en el sentido de que tenemos una imagen de que a partir de ese momento pues todos se llaman don Fernando de Toledo, don Pedro Suárez de Toledo, don Juan Pantoja, no sé qué. En realidad ellos se solían llamar, eran eso cierto, pero se solían llamar de otra manera. Por ejemplo, los señores de Orgaz, esos famosos cuadros del conde de Orgaz, que por supuesto no es el conde, porque está hablando de una leyenda cuando no existen los condes, sería el entierro del señor de Orgaz, el título correcto, el título greco, pues es un tal, primero, Fernando ibn Juan ibn al-Malik, así como se llama, y así firma cuando escribe en árabe, durante 200 años después, porque el árabe es el idioma culto, y sigue escribiendo en árabe con fonética castellana. Después, cuando el documento es cristiano, pues ya lo llaman don Juan de Toledo. Es decir, pero eso, claro, evidentemente no se vendía bien, por tanto ese elemento queda hasta hace poco bien oscurecido. O sea, es algo relativamente normal que esa procedencia cristiana, pero con el barniz, o no más que barniz, islámico, que por entonces es el lenguaje culto. Pero desde muy pronto, no sabemos cuánto, pero desde luego ya en el siglo XV está totalmente instaurada, y en el XIV es posible que empiece, y los árboles de Toledo que empiezan a subir, sobre todo seguramente sería en torno a 1400, 400 y pico, comienzan a elaborar una leyenda genealógica mucho más elevada, porque evidentemente asumir que el origen es de un pequeño capitán de tropas de una torre de Toledo, que no tiene padres, no se conoce, que no desciende de reyes ni de nada que se le parezca, y que encima durante 3 o 4 generaciones pues firma en árabe, bueno, pues digamos que no es exactamente lo que conviene. Y como tantas familias de la España de ese tiempo y posteriores, crearán su propia memoria genealógica. Concretamente haciéndose defender, ya que nos ponemos, pues de emperadores bizantinos, claro, podemos elegir, no vamos a quedarnos en un oscuro conde godo inventado, ya que nos ponemos, y lo hacemos bien. Y eso es lo que ha llegado hasta hoy. La mayoría de los trabajos, evidentemente, imagínense ustedes, escritos por seriedad científica, dicen que descienden de los comnenos, antes de decir de los paleólogos, 200 años de antes de los paleólogos fueron emperadores, por supuesto sin documentación ninguna. Esto ni siquiera en la época se lo cree la gente, pero con el tiempo triunfará. Ahora bien, lo interesante del tema no es que esto sea una falsedad, que es absoluta y además está demostrada por los historiadores, pero es que además es muy normal, porque esto lo hacen todas las familias que pueden. Lo interesante del tema es cómo esta creación genealógica, como mero comentario, cala en el imaginario del grupo, en la conciencia grupal de los Álvarez de Toledo, hasta el punto, y esto sí que es cierto, porque la fuente no es española, son crónicas orientales, que en 1453, en pleno, o en ese momento, asedio de Constantinopla por los turcos, cuando los turcos van a conquistar Constantinopla, creándola como capital, la nueva Estambul, la capital de su imperio otomano, cuando el emperador paleólogo está desesperadamente pidiendo ayuda a Occidente, viendo que el cerco se estrecha y como sucedió así, va a ser inexorable la caída, y nadie responde, o muy pocos responden, porque no les interesa, por muchas declaraciones que hagan en voz alta sobre las cruzadas de cual, aparece un español, esto es literal, un castellano llamado don Francisco de Toledo, del cual no sabemos exactamente quién es, pero tendríamos que filiarlo en esta casa,
que llega con sus 4 soldados, lo que vaya digamos, de su escolta, a combatir a favor del emperador su primo. Y muere. O sea, el hombre va a luchar a defender el imperio bizantino del cual se siente descendiente. No lo es, por supuesto, pero lo fascinante es cómo ha podido calar entre ellos mismos hasta el punto de que este hombre sacrifica su vida, no sabemos quién es, sería alguna niña menor, algún bastardo, no sabemos colocarlo, pero lo cierto es que va allí, y esto lo sabemos pues está en crónica griega, en crónica oriental, es decir, no es una invención genealógica española, sino que es una época de que ha llegado un barco con un señor que se llama Felipe Toledo. Entonces, ¿cómo ha calado ese imaginario hasta en esa época? El poder que tiene la imaginación, el poder que tiene la creación literaria. Bien, la realidad es otra. Estos Álvarez de Toledo, que van a proceder de la ciudad epónima, que se llaman Toledo por la ciudad, lógicamente, van a ser un linaje de pequeño fuste, muy endogámico a nivel local, y se casan siempre con toledanos, con grupos de su entorno social, no son todavía nada, hasta que llegue, como le sucede a la mayoría de los linajes castellanos que van a formar parte de la aristocracia de los siglos XVI y XVIII, hasta que llegue, digo, la gran crisis del siglo XIV, hasta que llegue la coyuntura crítica de la guerra civil en Castilla entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara. En esa guerra tan terrible, tan compleja, que no es, entre otras cosas, sino un escenario periférico más, aunque tenga su personalidad propia, de la gran crisis del siglo XIV y de la guerra de los 100 años, es el escenario peninsular de la guerra de los 100 años, en esa gran crisis todos los linajes de rango medio acaban abandonando a Pedro el Cruel y acaban pasándose al bando del bastardo, que es como se llama en la época, Enrique II, Enrique Conde de Trastámara, que será futuro Enrique II de Castilla, es decir, cuando mate a su propio hermano en el fratricidio a muerte. Las razones todas de los linajes escriben las mismas. Yo era leal, porque soy buena persona, el rey se le fue la mano y mató a mi padre con un mazo y yo ya pues me tuve que huir y claro, lógicamente. Eso lo hacen todos. El rey evidentemente le debía ir la marcha, digámoslo así, porque se cargó según la crónica. El pequeño problema, pequeño matiz de todo esto, es que la única crónica que tenemos sobre lo que pasó la escribió uno a sueldo del vencedor. Por tanto no sabemos nada de realidad. Sabemos que todos estos linajes traicionaron a su rey y se pasaron al bando de un usurpador bastardo que era tan consciente de su condición de usurpador que su nieto tuvo que casarse con la nieta del asesinado para legitimar su posición 80 años después. Es que la historia la escriben los vencedores, tampoco les extrañe. Alejandro de Muda, nuestra querida y santificada Isabel la Católica, conviene recordar que cuando se muere Fernando el Católico, su viudo, que queda como gobernante de este país, de Castilla, porque va a venir su hija, que está loca, gobernada por el marido, que se odia a muerte, decide pedirle en matrimonio, Fernando el viudo, a Juana la Beltraneja, la que él había, junto con su esposa, echado en un golpe de estado de la guerra civil del poder, porque era bastarda, y le pide el matrimonio para ser legítimo rey de Castilla en vez de su hija, reconociendo, aunque no estamos en caso, claro, está un comentario de la ni después, reconociendo que lo que habían hecho era una aberración. Pero repito, la historia la escriben los vencedores. En este caso, los Toledo no son traidores, nos han repartido los despojos del vencido, junto lo hacen los Guzmanes también. Todos los grandes linajes vienen de aquí, en el 90%, sino que son, pues eso, los defensores de la verdad y de la libertad, como siempre se hace. Bien, sea como fuere, el apoyo decidido de este linaje junto con otros y determinadas consideraciones que no vamos a entrar, personajes eclesiásticos y constitutorios, en fin, determinados personajes de gran nivel, van encumbrando poco a poco el linaje a la categoría magnaticia, es decir, a la categoría de magnates, lo que el precedente, llamémoslo así, si me permiten la expresión, de los futuros reyes de España, es decir, los grupos más altos, el mundo de ricos hombres y magnates que gobiernan después de los reyes, pues, junto con ellos, y muchas veces contra ellos. Ese apoyo, esa colaboración va a obtener su beneficio, obteniendo, valga la redundancia, determinados lugares, señoríos. Valdecorneja es el que da origen al linaje completo, pero Salvatierra, Coria, y después el más importante, el más conocido, es Alba de Tormes, el que dará nombre al título Arcasa y por ende a la conferencia. En 1439, como ven ustedes ahí, uno de ellos, don Fernando de Toledo, conseguirá
llega el condado de Alba y 33 años después su descendiente, don García, pasará a ser duque de Alba, que es el título con el que lo conocemos. Es uno de los ducados vivos más antiguos, ¿no? De los títulos más antiguos. Hay títulos anteriores, pero como ducado de los primeros, aunque no sé. Y a partir de aquí llevarán esa titulación junto con otra. El duque de Alba y su descendiente van a ser, eso sí es cierto, fervientes, fervorosos apoyos de la corona en los momentos más difíciles, en los momentos más complejos, como puede ser el tema del sucesorio y después los problemas que tiene Fernando Católico con la herencia con su hija, que ya conocía, es decir, entre finales del XV y principios del siglo XVI. Será uno de los pocos apoyos leales junto con los Enriques que le queda a Fernando Católico en Castilla, y los Enriques son porque su madre es una Enrique, entonces tampoco era... Estos son los primeros duques de Alba. Este es el escudo, el famoso ajedrezado, que deben ustedes el cartel anunciador de esta conferencia a la imaginación del profesor Manuel Pérez Lozano, al que a lo mejor ustedes han oído hablar alguna vez, por eso, con el color es un homenaje al escudo primigenio, al escudo originario de la casa, que después lógicamente ha cambiado. Bien, la Casa de Alba también es conocida, o debiera serlo, por haber dado una serie de líneas secundarias del mayor nivel. Por ejemplo, los condes de Oropesa, segregados y por línea legítima muy pronto, quedarán válidos, pseudo-válidos a finales del siglo XVII, y personajes muy interesantes que después serán condes de Alcaudete y señores de Montemayor, aquí en Córdoba y en la cercana Jaén, o la más importante línea de los marqueses de Villafranca del Bierzo, que son líneas legítimas, en esta última legítima, dimanada del segundo duque de Alba. Su hijo segundo, a su vez, don Pedro de Toledo, casa con la segunda marquesa de Villafranca del Bierzo y crea una línea tan interesante que es la que llega hoy a los duques de Mena-Sidonia. Los duques de Mena-Sidonia, la duquesa recientemente fallecida, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, era la última Álvarez de Toledo de la línea directa dimanada de estos marqueses de Villafranca del Bierzo, porque era marquesa, era duquesa de Mena-Sidonia, marquesa de los Vélez y marquesa de Villafranca del Bierzo. Y esa línea llegará con la línea principal a los Alba con esta figura digna, esta sí, de pasar a los anales de la gran historia, como ha pasado, aunque no tiene, a mi entender, su auténtico y gran biógrafo, pero bueno, sí es cierto que tenemos mucho trabajo y muchísima información al respecto. Este es el Gran Duque de Alba, del que les ponía a ustedes al principio el cuadro del Tiziano, y hay otros muchos, un personaje esencial para entender la política internacional y en parte nacional del siglo XVI, sobre todo el reinado de la parte final de Carlos V y el reinado de buena parte de Felipe II, la bestia negra de los holandeses, vamos a llamar holandeses, de los rebeldes flamencos que con el tiempo se han llamado holandeses, y el personaje que acaba su vida militar participando incluso en la, casi al borde de la muerte, en la anexión de Portugal en 1580, donde Felipe II, que tiene derechos dinásticos fuertes, aunque no es el único, y que va a ser jurado rey, pues se cura en salud y ayuda mucho a los derechos dinásticos, colocar un ejército en Badajoz y avanzar hacia Lisboa. Suele salir bien, ¿no? Para reconocer tus derechos. Y en este caso ese ejército es comandado ya en un duque, no digo terminal, pero sí muy mayor, de Alba, como capitán. A pesar de que Felipe II no le tenía precisamente en estima personal. De hecho, hay alguna anécdota bastante curiosa en torno a la condición de mayordomo mayor del duque, hasta que el Felipe tiene problemas familiares. Es decir, no tienen una relación muy buena, pero el monarca es consciente de su valía como militar. Avanzamos en el tiempo, le he prometido que no va a ser demasiado larga la conferencia, pasando a una de las primeras rupturas, si se quiere llamar así, de la línea masculina, es decir, el cambio de linaje. En las grandes construcciones más naticias, es decir, en las grandes familias, es muy frecuente que perdure la imagen colectiva a través del uso de los títulos, es decir, los duques de Alba, los duques de Sidonia, los duques de Infantado, y esto nos haga olvidar, excepto a los pocos especialistas, que ha habido una serie de cambios y de rupturas en la trayectoria secular de los linajes a través del cambio de baronía, es decir, que ya no son Guzmanes, ahora son Ponce de León, o que ya no son Infantados, son Silva, etc. Pues aquí también pasa eso, se mantiene la continuidad del linaje gracias a la transmisión de los títulos, pero sí está cambiando las cosas determinadamente en determinados campos, porque ya no van a ser en el ordenamiento del antiguo régimen Alba de Toledo, sino que pasarán a ser, a través del matrimonio, otra familia. El primer cambio, el último se ha dado con Cayetana, cuyos hijos ya no son Fillén Stuart, como veremos, son Martínez de Lujo.
y hay un nuevo cambio. Aunque el primero, en una sustitución ficticia, tiene los apellidos invertidos. El duque de Huesca, hoy Inspectore, duque de Alba, cuando el rey firme el documento, duque de Alba con toda la legitimidad, se llama por designio regio, bueno, por designio de la familia y concesión del Estado, perdón, pues Carlos Fillén Estudo Martínez de Lujo, pero bueno, eso es una inversión para que mantenga el apellido principal establecida así además en las capitulaciones matrimoniales, pero ya en realidad es de otro linaje. Bien, doña María Teresa Alba de Toledo, la 11 duquesa de Alba y octava a la vez marquesa del Carpio, que ella hereda es la última heredera de esta fusión de los marqueses del Carpio, que a su vez son los herederos del conde duque de Olivares, por ahí le viene la línea, casará con un noble de ilustrísimo linaje, pero de menor rango y fortuna, de un don Manuel de Silva Mendoza y de Ferrer, descendiente de los duques del Infantado, de los Silva del príncipe de Éboli, de la princesa de Éboli, famoso, y de la cerda de Minacelis, de lo mejor, pero lo suficientemente digno para que tenga una sangre impecable, pero no una posición de tanto nivel como ella, y pudiera rivalizar a la Casa de Alba, haciendo que la Casa de Alba fuera absorbida por otra. Lo que consiguen es que es la Casa de Alba la que absorbe a la secundaria, que ese es el objetivo, para no perder la personalidad como colectiva de ser la Casa de Alba. Estos hijos de este matrimonio, perdón, tuvieron dos hijos que no interesan al caso: Fernando, que es el 12 duque, y María Teresa, esposa del duque de Belvit, de la que hablaremos también. Bien, la línea de Fernando, es decir, los Silva, duque de Alba, seguirá hasta su nieta, María Teresa, curiosamente conocida como Cayetana, lo mismo que la que acaba de morir, que tampoco se llama Cayetana, sino el tercer nombre, es decir, ella es Rosario, Cayetana, usan nombres. Curiosamente, esta Cayetana, la más famosa Cayetana, aparte de la de difunta duquesa, no es su antepasada directa, es una colateral, es decir, es una prima segunda de su antepasada. Pero sí heredera, porque esta casará con el duque de Macedonia, que era un Álvarez de Toledo, entonces, pero no tendrán hijos. Son estos personajes que todos ustedes conocen, porque son personajes que ya no es que hayan pasado la historia, es que están en la más absoluta y rigurosa actualidad en la historia del arte, gracias a haber sido retratado nada menos que por una personalidad como Goya. De Cayetana, que era como se conocía en la época, les traigo una de las múltiples representaciones que tenemos, tanto en grabados como en pintura, etc. Hay multitud y no quería alcanzarle. Y este es su esposo, el duque de Macedonia, y por supuesto pariente, al ser, como digo, todos estos grupos de la grandeza, pues prácticamente una sola familia, aunque con distintas ramas, ¿no? Tanto a su vez entrelazados. Al no tener descendencia, la casa deriva hacia lo que yo les comentaba hace un momento, hacia el matrimonio de María Teresa, es decir, la hermana del abuelo de esta duquesa de Goya, para entendernos, la famosa, supuestamente, hoy se cree que no, maja vestida, maja desnuda. Parece que más bien, independientemente de que esto son conjeturas, porque en documentación no tenemos ninguna sobre quién fue la modelo, si es que hubo una modelo, también puede ser, evidentemente, un imaginario, una reconstrucción de distintos cuerpos, pero puede que sea la última, hasta donde yo llego, en teoría, que fue la Pepita Tudó, la amante de Godoy, y no la duquesa de Alba. Por muy abierta que fuera la duquesa Joana en su visión, no sé yo hasta qué punto se dejaría de rodar, que hiciera lo que hiciera en su casa, pero que quedara constancia, en fin. Pero bueno, eso es cosa de ellos. En cualquier caso, viene a la línea paralela dimanada de la hermana del abuelo de esta señora. Y esta nos lleva a esta señora a otra nueva ruptura en el linaje. Si de Alba de Toledo, a través del matrimonio de las mujeres, hemos pasado a los Silva, de los Silva, a través de esta última Silva, nos pasaremos a la última familia a la que dará el linaje actual hasta la difunta duquesa Baviera, doña Cayetana. En cualquier caso, después de la restauración, es decir, después de la muerte de Cromwell y la eliminación de la primera Commonwealth, de la primera república, y se instaura de nuevo la dinastía, es decir, la restauración con Carlos, y su hermano Jacobo es el último monarca. Y entre otras cosas el último porque es un filo católico, por no decir que es casi católico en la intriga. En cualquier caso, eso provocará la llegada al trono inglés de los Orange y después de los Hanover, que son la dinastía que llega hasta la reina Victoria y cambia otra vez con los sajones por luego tras casarse. Pero de Jacobo, que quedan descendientes masculinos que acabarán extinguiéndose ya en el exilio intentando recuperar el trono, son todas esas típicas intervenciones de cuando llegan a Escocia, la guerra, acaban aplastando, les ha pasado mucho la película y al cine, la serie. Jacobo,
entre otras cosas, se dedicó a tener bastardos y en uno de ellos, el más famoso, lo tuvo en una señora que también es muy famosa, en las pequeñas páginas de la historia, Arabella Churchill. Entre otras cosas es famosa porque fue, no por sí misma, sino por el hijo que tuvo y por ser hermana de alguien mucho más famoso que ella, y fue el primer Churchill de la historia. Alguien del que todos ustedes no solo han oído que hablar, aunque no lo sepan, sino que cuando eran pequeños han cantado sobre él, porque este señor es Mambrú. Este señor es, cuando todos, incluidos el que les habla, cantábamos aquello de Mambrú se fue a la guerra. Pues sí, efectivamente, Marlborough, es decir, Marlborough, el duque de Marlborough, se fue a la guerra, a la sucesión española, y consiguió convertirse en duque gracias a sus victorias militares contra la coalición borbónica, salvando de la invasión franco-bávara que estaba amenazando las puertas de Viena al emperador, que era el aliado de Hitler. El palacio de Blenheim viene del nombre de la victoria y es donde nace su último descendiente famoso, que es Sir Winston Churchill, que es el nieto del duque, pero en una línea menor, mientras que los duques de Marlborough siguen existiendo y siendo infinitamente ricos y dueños de un patrimonio. Pues bien, de la hermana de este y del rey de Inglaterra nacerá un bastardo que será protegido por la casa y que será contra la casa real y será encumbrado a la gloria como duque de Berwick, y además será un gran militar en la guerra de sucesión pro-borbónico por Francia y por España, consiguiendo importantes donaciones de títulos como los ducados de Liria, de Jaca, por la lucha, por la defensa de la corona de Felipe V en España, y también pues, en el caso de Francia, creando una línea de Filley que también existe en Francia, también Duquesne creará una línea muy interesante genealógicamente hablando. Este personaje nos lleva a esta nueva dinastía, él, su hijo, sus nietos, no traigo nada más que algunas imágenes, no se trata de detallar aquí, y esta línea de Fitz-James-Stuart entroncará con los Alba heredándola. El apellido es muy sencillo, este señor se llama Jaime, hijo de Jaime Estuardo, o Jacobo, hijo de Jaime Fitz-James, es lo que significa Fitz, hijo de, con la connotación de bastardo, de Jacobo Stuart. Y el apellido Fitz-James Stuart, que es el que tiene la duquesa, significa eso, hijo natural o ilegítimo de Jaime Estuardo, en este caso, claro, no un Jaime cualquiera, sino el rey de Inglaterra. Esto, Berwick, nos lleva eso, a la historia más reciente de los Alba. A la historia, les voy a exhibir, claro está, de cada uno de estos matrimonios, de cada casamiento, esto no creo que interese a nadie, o a muy poca gente. Nos lleva a unos Alba más recientes, que son los que nos han conducido a esas Albas actuales, a esa casa tan notoria, que evidentemente ya estamos viendo por qué tienen unas señas diferenciales. Sí, hay muchos duques, pero no todos descienden de condes Olivares, no todos tienen esos palacios tan espectaculares, aunque tengan otros. No todos provienen de reyes ingleses y de la hermana de un Churchill, en fin, es cierto, ¿no? Pero también hay más cosas. Eugenia de Montijo era la tía de Cayetana, su tía bisabuela exactamente. Y lo era porque la famosa emperatriz de los franceses, es decir, la esposa de Napoleón III, que además fue el más famoso embajador en Londres en tiempos del primer franquismo y en tiempos de la guerra mundial. Curiosamente, Cayetana vive en ese entorno en su primer año, y allí es donde va a conocer o eso dice, pero es muy posible porque no coincide la fecha, y se hace amiga de los padres de los Kennedy, porque eran embajadores en Londres, y de ahí después quizá su amistad más o menos profunda o no con la viuda del presidente, que quizá tuvieran esos contactos primitivos. En cualquier caso también mantiene relaciones con los Churchill, que son sus primos cercanos. Y otra de esas cosas que queda entre la historia y la leyenda es si este señor, aparte de embajador, era un espía pro-nazi, cosa que tampoco era tan rara porque en la época la mitad del país lo era, la otra mitad estaba muerta. Y este señor pues ayuda a algún documento, y ayuda cuando los bombardeos nazis de Londres, pues se puede seguir muy bien dónde caen las bombas y dónde su palacio no cae ni una. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Yo no tengo la respuesta, pero tampoco sería tan extraño. Aquí tenemos a su esposa, que murió muy joven, la madre de Cayetana, por eso heredó ella, porque ella murió muy joven y tuvo una descendencia, en un elegantísimo, espectacular, a mi juicio por lo menos, retrato que nos habla de no solo una belleza para la época, sino de una señora que hereda numerosos títulos. Por eso esa concentración. Ella lo que aporta es gran capital, mucho dinero, a una familia bastante endeudada,
casa de sus posesiones y una cantidad de títulos espectacular, los ducados de Hija, la Liaga, Carmen del Río, etc. Pero el padre de ella ya se había preocupado de casarse no muy bien en lo ilustre, en el pedigrí, ella es Silva Urtubay, porque el abuelo de ella, es decir, el padre de su madre, de esta señora, es al que llaman el rey del bacalao o algo así, es decir, el duque hizo un matrimonio magnífico casándose con una multimillonaria sin preocuparse demasiado. Y entonces ese dinero y esos títulos regenerados y reconstruido incluso el patrimonio es lo que va a pasar a los Alba inyectando una nueva inyección, valga la redundancia, de dinero. Y esta será evidentemente el origen de esta señora. El origen de una familia que ha pasado a la historia, ha pasado a la leyenda, ha pasado a la revista del corazón, que ha pasado a los blogs, a las páginas web, a las series, por su singularidad, es cierto, pero también por la singularidad de la persona que encabezó los últimos 50 o 60 años de este proceso mediático. Es decir, son el pasado, pero también son el presente, y seguramente el futuro no irá por aquí, porque no será repetible esta concentración de títulos de dinero y sobre todo esa sobreexposición mediática, también porque, por lo menos algunos de ellos, no creo que sean tan adictos a aparecer de una forma u otra en el corazón. Es decir, esto es una etapa y que corresponde a un mundo que ya está desapareciendo y que está acabando. Y yo quería acabar con una foto, ya que hemos puesto algunas de su etapa más mayor, pues una de la juventud, donde está realmente hermosa y donde muestra pues, una elegancia que yo pienso que si algún día me recuerda a alguien, que me recuerde en la mejor de mis fotos y no en esta en la que salgo ahora porque estén mal hechas, sino porque el modelo ya deja mucho que desear. Muchas gracias.